La música es sin duda uno de los medios más potentes de expresión de la creatividad humana. Esa vibración que pone color a nuestros días, la melodía que nos hace cantar o el sonido que exalta nuestras ganas de aventura. Ahora, ingenuo, me pregunto, ¿nos hace falta la música para vivir? ¿Qué nos aporta realmente una canción, una armonía, un ritmo? ¿Será un placer vacío el que llena la música? ¿Algo prescindible en nuestro día a día? Vamos a hablar en este programa con dos músicos de dos estilos distintos, música antigua y música fusión. Nos hablará cada uno desde su experiencia, para que cada uno nos cuente cómo vive su profesión. Nos sentaremos con ellos para ver si nos convencen de que su oficio es necesario para nosotros. Veamos si nos dan razones suficientes en esta nueva entrega de La Vereda de la Estrella. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra Vereda de la Estrella. Hoy queremos hablar del valor de la música. Para ello tenemos como primer invitado al clavecinista y director del grupo de música Iliber Ensemble, Darío Tamayo. Muy bienvenido. Hola Nacho, es un placer estar aquí contigo y con todos nuestros seguidores y oyentes. El placer es nuestro. Quería empezar a preguntarte cómo nació tu carrera, tu vocación por la música. Bueno, pues la verdad es que mi entrada en el mundo de la música se produjo de una forma bastante... quiero decir, no provengo de una saga de músicos, lo cual suele ser habitual en general en el mundo del arte, ¿no? Que se producen estas sagas. Sí que es verdad que mis padres eran y son muy melómanos, y entonces ellos entendieron que tanto yo como mi hermana teníamos que estudiar música como una parte fundamental de nuestra formación humanística general, ¿no? Y realmente sin ningún tipo de pretensión de continuar, o sí, ¿no? Era simplemente ellos querían plantar un poco esa semilla y ver pues, de qué manera germinaba, ¿no? Estamos aquí para hablar del valor de la música. Entonces, una de las cosas que yo te he oído decir en alguna otra entrevista era que los músicos a veces no sois conscientes, ¿no?, del propio valor de lo que hacéis, ¿no? No sé si podrías explicar eso un poco. Sí, totalmente. Es que claro, cuando uno piensa en el valor de la música o del arte en general, puede quedarse en la superficie y realizar una lectura muy básica, ¿no?, de qué es la música, de qué es el arte. Y esta lectura tan superficial es engañosa porque te lleva a pensar en el entretenimiento, te lleva a pensar en cuestiones que pueden estar dentro del arte, pero que no son la razón de ser o el motor real, ¿no? Yo creo que el valor de la música se ha puesto, además, especialmente de manifiesto con toda la situación que hemos vivido a raíz de la pandemia y tal, porque en general el arte es un instrumento poderosísimo de autoconocimiento, de relación con el mundo que nos rodea, de comunión, de comunicación con otros, y es también un medio muy importante de sublimar los propios sentimientos, de acceder a partes de tu propia conciencia o de tu propia mente que son de difícil acceso a través de una vía más racional, podríamos decir. Y por supuesto es un medio de evasión, es un medio que te permite huir a otros lugares, a otras sensaciones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizá el valor de la música reside más bien en esto, ¿no? En su poder de evocación, en su poder salvífico, en su poder incluso de curación, de evasión, de conexión con uno mismo, de conexión con el exterior. Y por tanto creo que es un elemento fundamental, ¿no?, en cualquier sociedad, y prácticamente pongamos donde pongamos el zoom, tanto a nivel de la sociedad en sí como a nivel prácticamente individual, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio musical, ¿qué es lo que nos enseña la música, digamos, barroca española, que es sobre todo un poco en lo que más ponéis énfasis vosotros? Pues bueno, para nosotros la recuperación del patrimonio musical barroco español, claro, responde a un doble objetivo, podríamos decir, o una doble motivación, ¿no? Por una parte,
sentíamos casi una obligación porque, digamos, no se ha hecho justicia todavía, estamos en proceso de que esto cambie, desde hace unas décadas está cambiando gracias a la labor, bueno, la nuestra propia, pero también la de muchísimos grupos incluso legendarios que nos antecedieron, también de musicólogos con los que hemos trabajado y que están haciendo una labor incansable, como la Asociación Ars Hispana de Madrid, que está haciendo una labor incansable de recuperación de patrimonio. Pero, como digo, era muy importante porque no se había hecho una labor real de puesta en valor del riquísimo patrimonio que había en todos los archivos, desde catedrales hasta archivos nobiliarios, archivos públicos, de bibliotecas públicas, etcétera, del patrimonio musical español, ¿no? Y esto es algo terrorífico porque es un divorcio total de los músicos españoles con su propio pasado. Aquí, hasta hace muy poco tiempo, se pensaba que prácticamente de Albéniz, Falla, Granados, que son 3 luceros maravillosos que brillan con luz propia, ¿no?, hasta, yendo hacia atrás, hasta Morales, Victoria, Guerrero, prácticamente ahí había un periodo de oscurantismo donde aquí no había música o no había música que mereciese la pena. Esto es rotundamente falso, ¿no? Y, por otra parte, también porque en España se da una particularidad que para nosotros es muy importante, y es que mientras que toda Europa se alineaba prácticamente en torno a 2 grandes estilos nacionales, que eran el estilo francés y el estilo italiano, por distintas cuestiones de índole política o de índole pues social, histórico, etc., todos los distintos países de Europa se alinearon durante el periodo barroco artística y estilísticamente en un eje u otro, ¿no? Pero España no. España mantuvo un lenguaje musical absolutamente propio, un estilo totalmente propio y con una idiosincrasia que no tenía nada que ver con lo que se hacía en el resto de Europa en ese momento. Entonces, precisamente destacar esta singularidad que tenía nuestro repertorio nos parecía algo que, si cabe, lo dotaba de aún mayor valor, ¿no? Porque hacía que realmente tuviese algo que no lo ibas a encontrar en ningún otro punto de Europa, ¿no? Al menos hasta principios del siglo XVIII, en que ya sí que empiezan lo que se llamó los gustos reunidos, empezó un poco todos los estilos nacionales a mezclarse, ¿no?, y a crearse un estilo internacional. Uh-huh. Cuando habéis hecho representaciones de este tipo de música barroca, ¿qué feedback habéis tenido del público? ¿Cómo ha recibido? Pues no es una música normalmente pues eso, habitual de escuchar. Sí, cierto. Pues realmente el feedback ha sido muy, muy, muy positivo en general. O sea, afortunadamente en la actualidad hay un cambio muy importante en cuanto a la percepción de la música antigua por parte de todos los sectores de la industria musical y, entre otros, pues por parte del público, ¿no? Y se ha generado una especie de feedback entre todos los actores de la industria que ha sido muy interesante porque ha generado todo un tejido de festivales de música antigua especialmente rico, que se da en Europa, pero se da también en España, ¿no? Hay un montón de festivales especializados y estos festivales existen porque hay un público que los sostiene, digamos, ¿no? Hay un público que responde yendo a los conciertos, disfrutando y que busca incluso ese tipo concreto de repertorio, ¿no? Porque les emociona de una forma especial, ¿no? En ese sentido, yo creo que la música antigua, por supuesto siempre generalizando, aquí estamos reduciendo un poco. Al hablar de música antigua, pues se mete prácticamente 400 o 500 años en un plumazo total, se ventilan así, ¿no? Pero es cierto que precisamente por estos valores, ¿no?, cuasi de oratoria, podríamos decir, que tiene esta música, apelan de una forma muy directa al oyente, de tal manera que resultan a veces mucho más fáciles de disfrutar por parte de un oyente, incluso un oyente no melómano. Uh-huh. Utilizan códigos que quizá conectan más fácilmente con cualquier tipo de escuchante, uh-huh, precisamente porque no están revestidos de toda esta, entre un millón de comillas, artificiosidad o toda esta serie de cuestiones estipuladas por una tradición que sí que tiene la música posterior del romanticismo, ¿no?, y otras épocas, uh-huh, que requieren quizá el que el oyente conozca una serie de
de códigos o que de alguna manera sea un iniciado, en cierto sentido, para acceder a toda la grandeza y disfrutar en toda su inmensidad la obra en cuestión, ¿no? Bueno, he visto que tienes alguna reflexión al respecto de la pandemia, de cómo se ha pasado la pandemia y la industria de la música, ¿no? Dices que ha llegado a ser incluso un correctivo de la industria. No sé si... Sí, ciertamente. Sí, porque creo que ha servido para un poco poner las cartas sobre la mesa en una situación absolutamente extrema, inesperada, y ver, pues bueno, toda esta correlación de fuerzas tan delicada y a la vez tan a veces extraña y misteriosa que se da entre todas las distintas esferas que forman parte de la industria musical, pues ver si realmente esta correlación de fuerzas era justa, no era justa, era apropiada, ¿no? Qué elementos del sector eran más débiles o no. Y en este sentido, pues sí que nos ha llevado un poco, yo creo que a todos los agentes de este mundo, ¿no? A replantearnos un poco por nuestra posición, también nuestro papel en la sociedad, si realmente... en el arte yo creo que hay un riesgo muy grande, y ese riesgo de caer en la vanidad, y esto te hace perder el norte. Por una parte, estás trabajando con emociones y esto evidentemente hace que te expongas de una forma muy fuerte y tienes que estar psicológicamente muy preparado para esto, ¿no? Y esto pues requiere una especie también de autoaceptación, aceptación del trabajo que haces y todo esto, ¿no? Pero se corre el riesgo de sobrepasar la fina línea que te hace caer en la vanidad, en el ego, en pensar que lo que haces es alucinante, es algo fundamental, que hay gente que no puede vivir, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay que huir siempre de esto, porque te hace entrar en un diálogo de sordos que no tiene ningún sentido, ¿no? Y creo que la pandemia, en cierto sentido, dentro de la tragedia enorme que ha sido y que está siendo, nos ha permitido un poco decir, oye, que aquí estamos porque hay un público que escucha, que aquí estamos porque cumplimos una función en la sociedad o no. Habrá que pensar si la cumplimos o no, o si esto es solo para el propio disfrute, o qué, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Entonces, es muy interesante porque creo que fruto de todo este diálogo interior y exterior se ha producido ciertos cambios de mentalidad o no, ciertas reafirmaciones de cosas que ya estaban antes y que son, digamos, de una forma más clarividente se ha visto que son imprescindibles, ¿no? Que tienen que estar ahí, ¿no? Yo creo que ha pasado en todos los sectores, en realidad, ¿no? No solo en la música, pero bueno, sí, en el nuestro quizá de una forma más... Son muchas cuestiones interesantes, Darío. Seguiremos hablando, estoy seguro, sobre ello. Y nada, ha sido un gusto tenerlo con nosotros y nos vemos en la siguiente ocasión. Un placer inmenso, Nacho. Gracias, de verdad. Y después de reflexionar con Darío, tenemos ahora aquí a Pancho Brañas, percusionista famoso que ha tocado durante más de 30 años con gente como el Pele, las Ketchup o Cherokee. Muy bienvenido, Pancho. Muy buena, muchísimas gracias, encantado. Más encantados estamos nosotros. Quería empezar preguntándote, de acuerdo, por cómo empezó a nacer tu vocación como músico. Pues desde chiquitito, desde muy chiquito ya la música me atrapó. Y mis padres siempre tenían música en casa. Mi padre es un gran amante del jazz y la música clásica. Y empecé a escuchar música desde pequeño y ya empecé a pedirle un tambor. Desde que tenía 8 o 10 años ya quería un tambor. Entonces ahí de ese tambor pasé a la batería un poco después. Una cosa llevó a la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Te iba a decir también que tú has estado sobre todo relacionado al principio con el mundo del rock, ¿no? Es la música que más has tocado. Sí, al principio estuve haciendo muchas cosas de rock, de pop, y después pues poco a poco te vas dando cuenta de que tienes que empezar a tocar otras músicas y que te llaman para otros proyectos y empezar a tocar un poquito de flamenco, un poquito de jazz, música africana, música de salsa, cosas variadas. Con el paso del tiempo todo eso no en el mismo momento, pero poco a poco te vas metiendo en otra música y se va convirtiendo te vas haciendo poco a poco en profesional, ¿no? Sin darte cuenta. ¿Cuándo
y cómo empezaste a enamorarte del flamenco como instrumentista? Pues mira, por lo mismo que te conté antes, porque te empiezan a llamar cuando empiezas con la música, empiezas a tocar con este grupo de pop, te llama otro de rock, te llama un cantautor, te llama tal, y de pronto te llama un flamenco y te dice, oye, ¿quieres venir a tocar? Y toca una rumbita y una bulería, no sé cuánto. Ah, pues yo no tengo ni idea de tocar bulería. No, vente, que yo te explico, vente, yo te explico. Y ya te pones a ensayar y te vas metiendo poco a poco y sin darte cuenta empiezas a tocar esa música, ¿no? Aunque en todos estos años el flamenco siempre ha sido, digamos, una guía que ha estado siempre en mi vida. He tocado muchas veces flamenco, pero cuando más me he especializado en esto ha sido en los últimos años, que ya me he metido muy a fondo y a estudiarlo de verdad y a estudiar todos los palos del flamenco que normalmente no se tocan con batería, me he metido a profundizarlos también. Te he oído decir en algún momento que el flamenco es libertad. Sí, ¿A qué te refieres con esto? Sí, sí, totalmente. Pues sí, el flamenco es libertad porque el flamenco, ¿dónde nace? ¿De dónde viene el flamenco? Pues de gente humilde que no tenía nada. Y lo único que tenía era unas palmas, una voz y un cuerpo para expresarse, para bailar. Entonces empezaron a crear una música en la que tenían absoluta libertad de hacer lo que quisieran. Era su momento de libertad, hacer eso. Y se acabó convirtiendo en el flamenco que conocemos hoy en día, riquísimo, con un montón de palos, con un montón de instrumentación, con de todo, pero el flamenco es muy libre. El flamenco es una... Yo pienso que los flamencos somos gente que nos gusta mucho hacer las cosas bien. Escuchar un disco de flamenco malo es muy difícil. Los discos de flamenco suelen ser muy buenos todos. Pero todo el mundo quiere ser original, quiere hacerlo distinto y buscan el ser ellos mismos en eso que hacen en el flamenco, ¿no? Entonces ahí es donde buscan su libertad y su forma de entender el flamenco, que mientras suene flamenco, maravilloso, ¿no? ¿Crees que ahora mismo la escucha de la música generalizada es una escucha un poco así, digamos, de masa o comodona, que no presta su oído a otros estilos como jazz, el flamenco, que son un poquito más difíciles, ¿no? Sí, sí lo es, sí, sí, ciertamente. Es como todo. Ahora vivimos en la cultura del bajo esfuerzo, ¿no? En la cultura de lo superficial. Y lo superficial es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más sabroso en una primera instancia, ¿no? Pero lo profundo, lo que se trabaja, lo que se disfruta, lo que se le echa tiempo, una buena comida, cocinando en la cocina 3 o 4 horas, disfrutando de lo que estás haciendo, no vas a poder comparar eso con una fast food de cualquier lugar que te hagas, la pides, te la comes y la han hecho volando bajo, ¿no? Esto pasa con la música lo mismo. Las músicas que triunfan son cada vez más las músicas más fáciles, las más simples, las que van a darte el resultado más rápido, porque son muy rítmicas y todo lo rítmico llama mucho la atención, pero lo armónico, las melodías complejas, eso da que pensar. Y la gente no tiene ganas de pensar, Nacho. La gente ya no tiene ganas de pararse a nada. La gente quiere algo, lo quiere ya, ahora, y si tarda 10 minutos, ya me estoy mosqueando un poco. ¿Eso en qué crees que repercute en cada uno de nosotros como sociedad? Hombre, eso es fatal. Eso es fatal. La vida es una. Vivir la vida sin pasión es una auténtica desastre. Pasar por esto sin pena ni gloria, medio vivir la vida, qué triste. Eso no se lo deseo a nadie, ¿eh? Eso es una cosa bastante triste, pero muchísima gente no se da cuenta que está viviendo esa media vida desde hace mucho tiempo y que lo que están es intentando, pues eso, están seducidos por el placer. Pero el placer es una cosa y la felicidad es otra, muy distinta. ¿Qué crees en ese sentido que aporta la música? ¿Cuál es el valor musical o que la música aporta a una sociedad? Pues yo creo que la música, el arte en general aporta muchísimo y la música en particular es para mí de lo que más aporta porque le da a la gente, le llena el alma. Yo creo que la música te llena el alma. El arte, yo creo que el arte te llena el alma.
La música, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la música siempre es mucho más asequible como arte, ¿no? Entonces la gente escucha su grupo preferido, su canción preferida, esas canciones que le alegran la vida, o ese momento que se pues más nostálgico y se quiere poner a ese artista que le pone un poquito melancólico pero que se emociona. O sea, la música es una exaltación de sentimientos y nos toca el alma a los seres humanos. La música de siempre nos ha tocado el alma y sigue siéndolo así, ¿no? Y al final sentimos muchas cosas por la música y la vida consiste en sentir. Pero es difícil porque ahora mismo lo que impera es entretenimiento en el mundo y la gente quiere entretenerse, que es lo mismo que ir a comer hamburguesa a no sé dónde. No pararse, vamos. Sí. ¿Qué momentos podrías ahora mismo recordar en tu carrera musical en los que puedes decir, gracias, qué bien que me dedico a esto, ¿no? Pues sí, muchos momentos, momentos muchas veces íntimos en los que hacen un concierto que funciona muy bien y hay una energía súper bonita y has tenido una conexión con los otros compañeros y estabas simplemente tocando un sitio, una sala pequeñita o algo así, y después pues, otros momentos en los que has podido tocar en lugares más grandes ante un público muchísimo más amplio, en un estadio, no sé. Una vez estuvimos tocando con los Cherokee, con este grupo estuvimos tocando en las fallas de Valencia y había 40.000 personas. Tú imagínate tocar ante 40.000 personas. En otra ocasión estuve tocando con un artista africano que vive aquí en España y estuvimos tocando en Tenerife. Y cuando salimos al escenario, tú estás tocando y toda la playa, una playa enorme, hasta el fondo no se veía de gente que había, un festival que hay muy importante en Tenerife. Y cuando tú ves eso te sientes súper chiquitito, ¿no? Y te pones a tocar y no te lo crees, ¿no? Y no se veía al final, o sea, había 100 y pico mil personas en aquella playa en ese festival, ¿no? Y son momentos de emoción pues muy potentes, pero también hay momentos íntimos muy bonitos, ¿eh? Hasta componiendo con un piano tú solo en tu casa. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que necesita un buen músico? ¿Qué crees que necesita un buen músico para hacer música? Eso es, para hacer arte, como decías antes. Pues lo principal es que le guste mucho, que lo sienta. Sí, yo creo que sí. Principalmente que lo sienta, tiene que ser valiente, estudioso, para ser artista, para ser no músico, sino artista en general, tiene que ser muy disciplinado y tener una capacidad de sacrificarte para ciertas cosas en la vida, porque tienes que echarle horas a esto, muchas horas. Pero es apasionante y es muy bonito. O sea, yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera ser músico. Se lo recomiendo mucho. Desde luego nos pones a todos los dientes largos. Muchísimas gracias, Pancho. Ha sido un gusto tenerte. Se ha pasado volando, la verdad, la entrevista. Pues sí, pues sí. Y nada, nos veremos en la próxima Muy bien, ocasión. muy bien. Encantado. Muchas gracias a ti. A vosotros.